segunda parte de nuestra clase se escuche un poco mejor. De todas maneras, les informo que perfectamente estamos grabando nuestra clase como habitualmente lo hacemos, para que tengan conocimiento de esta situación. Pasemos entonces a la protección de los incapaces. Y vamos a hablar inicialmente de la incapacidad de hecho. Una persona puede estar provista de plena capacidad jurídica al poseer que cuando decimos que una persona está completamente dotada de plena capacidad jurídica, Mayra, ¿cuándo decimos eso? Mayra. Mayra, ¿me escuchas? Esa es la mano. Se escucha entrecortado. Entrecortado, profe. Casi no lo escuchamos ya. Te escucho muy entrecortado, profesor. Sí, ya veo. Déjame hacer un retoque aquí, a ver. Denme un segundo, a ver, hacer un retoque aquí. Un segundo, denme un segundo. Nadie se retire, por favor, un segundo. Los incapaces. Preguntaba yo a ti misma, Mayra, que me escucha, ¿cuándo decimos que una persona está provista de plena capacidad jurídica? ¿Protección de qué? Protección de los incapaces, protección de incapaces. ¿Cuándo decimos, Mayra, que una persona está provista de plena capacidad jurídica? Bueno, primero, cuando es mayor de edad. Segundo, cuando está en pleno uso de sus capacidades mentales. Bueno, esas dos son las más importantes. Sí, y en Roma, Mayra, en Roma, ¿cuándo decíamos en Roma que una persona estaba provista de su capacidad jurídica? ¿Cómo era que le decían? Los pródigos no tenían capacidad. ¿Cómo que uno le dice a los torpes torpe, una cosa peyorativa? Pero nosotros decimos esa misma cosa ahorita. Es una palabra es como italiano, no sé, atrofe. Era como retrasados, personas así lerdas, pues. Ok. Eso era una incapacidad. Pero además de eso, las mujeres no tenían capacidad jurídica tampoco. Pero eran tutelados. Pero no se me está entendiendo, porque yo estoy preguntando cuándo decíamos nosotros que una persona estaba provista de plena capacidad jurídica. ¿Cuándo decimos que una persona está provista? Claro. Lo que pasa es que no se le escucha bien, profe, yo estoy adivinando. Disculpa entonces. ¿Cuándo decimos que una persona está provista de plena capacidad jurídica? ¿Cómo? Cuando está provista de capacidad jurídica. Ajá. Bueno, cualquiera que no fuera alieni juris, el fiu juris, el pater family. Ok. Gracias, Mayra. Tenía capacidad de derecho y capacidad de hecho. Ajá. Exactamente. Ajá. ¿Y qué elementos decíamos que conformaban esa capacidad? ¿Cuáles eran esos elementos? ¿Cómo lo llamábamos? Lo acabamos de ver hace poco. El estatus civil, el estatus familiar y el estatus jurídico. Son tres elementos del caput. Exactamente, excelente. Era eso. Es que yo me imagino que es porque no me están escuchando bien. Exactamente. Sí, no lo escuchamos bien. Ya no lo escuchamos bien, ya estamos tratando de dilucidar lo que dice, porque hay un fondo, pues allí. Sí, eso es lo malo. Entonces, es eso. Profe. Dime, Jessica.
las causas que influyen en la capacidad de hecho no era el sexo, la edad, los defectos físicos, la religión, la infamia. Por supuesto, lo que pasa es que sí, ya el problema es el internet portándose mal, y si no me entienden la pregunta, si no me logran entender, entonces, claro, la comunicación no llega igual. Yo les preguntaba cuando decíamos que una persona estaba provista de plena capacidad jurídica. ¿Cuándo estaba provista de plena capacidad jurídica? Indudablemente, por allá Zoila dijo lo verdaderamente cierto. Cuando tenían los tres elementos del caput. Mayra adelantó el status libertatis, el civitatis y el pater familiae. Sin embargo, puede no tener posibilidad de hacer valer por sí misma esos derechos que la ley les va a reconocer. Y ya nosotros estudiamos, como dijo Jessica, ahora sí, nosotros estudiamos cuáles eran esas limitaciones de hacer valer sus derechos. Jessica los mencionó. ¿Y cuáles eran esas limitaciones? Lo mencionó Jessica. La edad, el sexo y la alteración de las facultades mentales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Esto sí se me escuchó? Sí, profe. Ok, vamos bien hasta ahí. Ahora bien, la figura para la protección de incapaces o para proteger las incapacidades no van a ser otras que ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas figuras, Zoila? Las figuras para proteger las incapacidades. Curatela y tutela. Tutela y curatela. Exactamente, tutela y curatela, ya me están escuchando un poco mejor. Entonces, en el derecho primitivo, la tutela y la curatela fueron potestades. Fueron potestades organizadas ¿sobre qué? Sobre la base normativa de la patria potestad o la patria potesta, si se quiere mencionar de esa manera. Repito, en el derecho primitivo, la tutela y la curatela fueron potestades organizadas ¿sobre qué? Sobre la base normativa de la patria potesta. Es decir, predomina el temor de la pérdida de los bienes. La desconfianza ¿para qué? ¿O para quién? Para el incapaz y el interés de quien ejerce o a quien corresponde ejercer estas instituciones. De manera tal que el objeto es impedir que el incapaz, atribuido a sus limitaciones, disipe una fortuna que proviene de quién, de sus antecesores, y que debe continuar esa tradición. Por tanto, es un derecho para los herederos presuntos ejercerla y no es una carga. ¿Hasta aquí estamos bien? Luis, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Me escuchas hasta aquí? ¿Se me escuchó? Se le escuchó, pero un poco entrecortado, profesor. Ok, vamos arriba nuevamente. Repito, un poco más pausado porque quiero que se me entienda. En el derecho primitivo, la tutela y la curatela fueron potestades. Organizadas sobre la base normativa ¿de qué? ¿De qué fueron organizadas la tutela y la curatela? Sobre la base normativa
de la patria potestad. Es decir, predomina el temor de la pérdida de los bienes, la desconfianza para el incapaz y el interés de quien ejerce o a quien le va a corresponder ejercer esta institución. Entonces, ¿cuál es el objeto de estas instituciones? ¿El objeto cuál es? ¿Cuál es el objeto, Zoila, de la tutela y la curatela? ¿Cuál es el objeto? Zoila, ¿me escuchas? El objeto de la curatela y la tutela es resguardar los bienes de la persona que es incapaz de administrarlo. Excelente, excelente, gracias Zoila, gracias por la ayuda, por de repente replicas y te escuchan mejor. De todas maneras, el video se está grabando perfectamente. Como dice Zoila, el objeto va a ser ¿qué? Va a ser impedir que el incapaz, por sus limitaciones, disipe una fortuna que proviene de sus antecesores y que debe continuar esta tradición. Por tanto, es un derecho para los herederos presuntos ejercerla y no va a ser nunca una carga. De manera tal que, conceptualizando, la tutela es una potestad, como le dije, una potestad establecida sobre una persona libre, conferida por el derecho civil, para proteger al que en razón de su edad no pueda defenderse por sí mismo. Repito, la tutela es una potestad que va a estar establecida sobre una persona libre y que es conferida por el derecho civil. ¿Para qué? Para proteger al que en razón de su edad no puede defenderse por sí mismo. En ese sentido, a esta definición emanada o realizada por Servio Sulpicio, anotada posteriormente por Justiniano, deberíamos agregarle, además en razón de la edad, deberíamos agregarle también a la mujer púber, sometida a tutela perpetua. Las personas sometidas a tutela deben ser, como decía Mayra en un principio, creo que lo mencionó, sui iuris. Aquí radica entonces la diferencia principal con la patria potestad. Además, el tutor no tiene derecho de corrección ni autoridad sobre la persona física del pupilo. Repito, a la definición anterior debemos agregarle a la mujer púber sometida a tutela perpetua. Las personas sometidas a tutela deben ser sui iuris. Aquí radica la diferencia principal con la patria potestad. Además, el tutor no tiene derecho de corrección ni autoridad sobre la persona física de su pupilo. Denominamos entonces o definamos entonces lo que es la tutela de impúberes.
La tutela de tutela de impúberes, va a ser esa institución ya definida, creada en interés de ¿qué? De la familia. A fines de la República, ese carácter va a cambiar y ya fue destinada a la protección del que estaba sometido. Y era una verdadera carga para el tutor que la ejerce. La tutela se abre siempre que un acto cualquiera hacia su juris a un impúber